Ambientada en Japón, la serie nos presenta a un par de aficionados a la tecnología que anhelan trabajar en la mayor compañía tecnológica del país, Dragon Bank. Por un lado, tenemos a Haru, un tenaz y ambicioso comunicador que se gana a cualquiera con su carisma. Y luego tenemos a Gaku, un joven tímido con mucha ansiedad social, pero con un don para las computadoras. Valiéndose de sus habilidades informáticas, Gaku se presenta en una entrevista de trabajo en Dragon Bank, aunque su propia timidez lo hace meter la pata en toda la conversación. Incluso les explica a los directivos cómo su servidor fue hackeado hace tiempo, generando sospechas de que fue él el culpable. Cuando Gaku sale derrotado de la entrevista, Haru entra con mucha confianza. En solo minutos, el jovencito sorprende a los directivos, excepto a Kirika, la implacable hija del dueño de la compañía, Kazuma. Luego, a las afueras de la compañía, Gaku estaba comprando unos bocadillos cuando su billete sale volando. De pronto, Haru salta para recuperarlo, y al momento de dárselo a Gaku, lo reconoce como un viejo amigo de la secundaria. Se conocieron en condiciones muy particulares, pues Gaku estaba siendo atracado por una pandilla callejera cuando Haru apareció de la nada y les dio una paliza. La pelea fue grabada por una cámara de seguridad, lo que garantizaba la expulsión de Haru de su secundaria. Sin embargo, Gaku le devolvió el favor hackeando el servidor del estacionamiento y eliminando el video. De vuelta al presente, Haru le recuerda a Gaku que debe creer en sí mismo, pues hace magia con una computadora. Motivado por eso, Gaku prueba suerte por segunda vez en Dragon Bank, aunque termina como limpiador de ventanas. Mientras limpia en las alturas, Haru desciende hasta su lado para revelarle que rechazó la oferta de Dragon Bank porque no quería trabajar sin él. Además, prefiere crear un negocio propio aprovechando sus habilidades comunicativas con las informáticas de Gaku. Acto seguido, Haru pinta varias ventanas, representando en cada una su ascenso al éxito hasta llegar a su objetivo más ambicioso, ganar $1 billón. Eso sentó las bases de Trillion Game, la compañía de los jóvenes emprendedores, con sede en el apartamento diminuto de Gaku. Pese a sus comienzos humildes, Haru está seguro de que ganarán $1 billón, el valor de las empresas más grandes del mundo, como Google y Amazon. En los próximos días, ambos unen sus habilidades para tratar de convencer a inversionistas y obtener fondos para fundar oficialmente su compañía. Por supuesto, son rechazados $1 billón de veces, aunque son convocados por alguien inesperado, Kirika, quien quiere sus talentos combinados en su empresa. Kirika les entrega un maletín de dinero, aunque a cambio poseerá un 51% de su compañía. Haru y Gaku solicitan tiempo para pensar en esa oferta, mientras que Kirika se promete a convertirlos en sus lacayos. Por su parte, Haru comienza a usar la oferta de Kirika como un cebo para atraer a mejores inversores. Primero necesitan ganar popularidad, por lo que Haru inscribe a Gaku a la fuerza en un torneo de seguridad, donde el ingeniero pone a prueba sus dotes de hacker. A su vez, Haru convence a 100 ingenieros de que le echen una mano a su compañero. De esa forma, Gaku logra llegar al top 12 de la clasificación, ganándose un puesto en el gran torneo de Dragon Bank. A la hora de ese evento, Gaku debe enfrentarse por su cuenta a 11 equipos de hackers de varios países, incluyendo a los expertos de Dragon Bank. Mientras, Haru trata de captar inversores con un traje ritualista muy llamativo. Aunque parece un acto ridículo, está saboteando la conexión Wi-Fi de los participantes, esparciendo partículas de aluminio por el aire. En cuanto a Gaku, Haru instaló con anterioridad un router oculto en el salón para que el ritual no lo afectara. Gracias a eso le dio una ventaja oficial considerable. Por desgracia, un usuario anónimo le revela los equipos más vulnerabilidades del servidor de Gaku, quien no encuentra manera de detener el ataque masivo y se queda sin puntos. El ingeniero comienza a sentirse como una decepción para Haru, aunque este le revela su último as bajo la manga. Resulta que todos los participantes están conectados a su router personal, por lo que Gaku puede colarse en sus servidores y robarles puntos. Gracias a eso, el equipo Trillion Game consigue la victoria, algo que sorprende a Kazuki, un reconocido inversor entre el público. Ante eso, los jueces de Dragon Bank los descalifican de inmediato por sabotear el internet, aunque Haru y Gaku se van satisfechos, pues le han demostrado su valor al mundo. Incluso Kirika quedó encantada con su rendimiento, aumentando su deseo de tenerlos bajo su control. Eso da paso a un flashback en el que vemos a Haru en la entrevista de trabajo con Kirika, quien le pregunta si estaría dispuesto a convertirse en su mascota. Lleno de orgullo, Haru le pregunta exactamente lo mismo, dando inicio a su deseo de aplastar a Dragon Bank con su propia compañía.
De vuelta en el presente, Haru y Gaku son interceptados por Kazuki, quien se ofrece a invertir en su talento. Luego de unos tragos con Kazuki, este les entrega 30 millones de yenes por un 15% de su empresa. Claro, esta inversión viene con una condición, y es que deben alcanzar 3 millones de yenes de ganancia en solo un mes, de lo contrario Kazuki se apoderará de su compañía. Antes de ponerse manos a la obra, Haru y Gaku no se resisten a nadar en una gran pila de dinero, definitivamente un buen uso de la inversión. Aprovechando una foto de Gaku dentro de una tina de dinero, Haru crea un anuncio para captar a sus primeros empleados. Como era de esperar, Haru también se encarga de propagar el anuncio por todas partes, recibiendo un montón de solicitudes de empleo. Poco a poco los emprendedores reciben a cada candidato para su entrevista, aunque ninguno parece convencerlos. En eso se presenta una estudiante universitaria llamada Rin, quien está más que acostumbrada al rechazo de las empresas tecnológicas y se gana la vida en una floristería, aunque jamás ha perdido su determinación. Para su entrevista, Haru y Gaku le plantean un acertijo de marketing que habían probado en los anteriores candidatos. Sorprendentemente, Rin exclama que no puede responderlo, pues sacaron esa pregunta de un libro de Kazuma, el cual ya había leído. Al final de la jornada, cuando Rin se dirigía cabizbaja a su casa, Gaku la intercepta para anunciarle que se quedó con el puesto en su empresa gracias a su honestidad. Al día siguiente, ella se presenta con mucha energía a su nuevo trabajo, es decir, al apartamento de Gaku, quien se siente muy apenado como para decirle que ese lugar es la sede de su compañía. Por fortuna, Haru los llama justo a tiempo para invitarlos a un restaurante y así darle una bienvenida en condiciones a Rin. En ese momento, Haru termina de revelarle que el apartamento es su sede, aunque Rin lo acepta sin problemas, reconociendo que siempre se empieza desde lo más bajo. Lo que no esperaba es que Haru le ofreciera el puesto de presidenta, pues las mujeres en ese puesto generan buena publicidad. Pese a que la tomó por sorpresa, Rin acepta el título y les hace una exhibición de sus conocimientos. La parte buena de ser rechazada una y otra vez es que estudió a fondo a cada empresa en la que quiso trabajar. De esa forma llegan a la conclusión de que la industria necesita una tienda online. Como siempre, Haru se inventa un plan de la nada, proponiendo crear una IA que regule la tienda online, solo que no será una IA verdadera, pues habrá una persona real detrás. En contra de su voluntad, Rin atiende al primer cliente de su tienda, haciéndose pasar por una IA femenina. Al principio se siente algo incómoda, pero rápidamente toma buen ritmo y convence al cliente de comprar más cosas. Para su sorpresa, ese usuario era el mismísimo Haru, probando sus habilidades. Tras una ardua semana de trabajo como una IA falsa, Rin logra acumular casi 50,000 yenes en la tienda, muy lejos de su cifra objetivo de 3 millones. Sin embargo, Haru ya tenía eso previsto y lleva a sus compañeros a un evento de un juego online muy famoso de Dragon Bank. Entonces le propone a Kirika convertir su tienda en la oficial del videojuego. La ejecutiva está de acuerdo con esa idea, aunque les exige que promocionen más productos de Dragon Bank en su tienda. Gaku y Haru iban a responder eso, pero Kirika les deja claro que su presidenta es Rin. Ella debe tomar las decisiones. Enseguida, Rin se niega a ese acuerdo, lo que Kirika señala como una pésima decisión y que sigue siendo una estudiante asustada. Al volver a la sede, Rin le pide disculpas a sus compañeros y se propone a renunciar, pues en un principio solo la querían de presidenta por publicidad. No obstante, Gaku exclama que quiere seguir trabajando con ella, mostrándole las reviews positivas que está recibiendo su IA. Juntos descubren que la mayoría de productos vendidos en la tienda son flores, así que se enfocan en esa nueva dirección, aprovechando la experiencia de Rin en el área. Su negocio de arreglos florales crece como la espuma, alcanzando los 3 millones de ganancia al final del mes. Hecho eso, Haru propone vender la tienda online a Mitsuzono, una empresaria conocida de Kazuki, quien acepta el trato a cambio de que ingresen 20 millones en el próximo mes para probar el valor de la IA. Por tanto, Haru y Gaku se presentan en un club nocturno donde pretenden convertirse en los anfitriones más queridos por las mujeres y patrocinar su tienda de flores. La única condición que tienen es no interferir con clientas ajenas, pues deben ganárselas de forma natural. Mientras que Haru atrae a chicas del exterior sin problemas, Gaku se queda viendo a Aimi, una chica que no para de rogarle al anfitrión más popular del lugar, Hiroto. Aimi sale ebria del club, por lo que Gaku le entrega una botella de agua y un pañuelo que había olvidado.
Como la ve tan enganchada a Hiroto, Gaku le revela que él trata de la misma forma a todas sus clientas. Ese comentario enfurece a Imi, quien le arroja el agua y le recuerda que eso no es asunto suyo. Por si eso fuera poco, los anfitriones del club interceptan a Gaku en un callejón para castigarlo por romper su única regla. Así como en el pasado, Haru aparece en su rescate y les da una golpiza a los secuaces de Hiroto, quien le prohíbe regresar al club, pues el número 1 decide las reglas. Ante eso, Haru propone convertirse en el mayor anfitrión de ese mes. En caso de ganar, Hiroto renunciará a su puesto, pero si pierde, tanto él como Gaku serán baneados del club. Motivados por eso, Gaku mejora la tienda de flores con el feedback de las clientas de Haru, quien a su vez las convence de comprarles flores. Un negocio redondo. Una noche, Haru trata de atraer a una chica, pero pronto descubre que era clienta de otro club. Parecía que se metería en otro problema, aunque Hiroto aparece para explicarle a los anfitriones ajenos que Haru es un novato. Aún así, le deja claro que no lo hizo para salvarlo, sino por la reputación de su club. Mientras, Gaku lleva la tienda a otro nivel, creando modelos 3D de todo tipo de flores y robándole mercado al mismísimo Dragon Bank. Finalmente es hora del gran evento del club para elegir al mejor anfitrión del mes. Al principio, Haru convence a sus clientas de comprarle las botellas más caras del lugar, aunque no se compara con la popularidad de Hiroto. Sin embargo, Haru siempre tiene un as bajo la manga, y esta vez se trata de Kirika, a quien había invitado con anterioridad. En busca de su atención, Haru y Hiroto le prometen darle el mejor licor. Mientras que Hiroto le muestra una lujosa botella de brandy, Haru le entrega una lata de cerveza. Su único argumento es que nada se compara con tomar una cerveza a su lado, lo que convence a Kirika. En cuanto al valor de esa cerveza, Kirika paga la cantidad necesaria para su victoria. Gracias a eso, Haru se convierte en el anfitrión número 1 del club. Por ello, Hiroto cumple su promesa y renuncia, aunque Haru y Gaku lo convencen de que no lo haga, pues el club necesita su mejor anfitrión histórico. Además, aprovechan el cumpleaños de Hiroto para recibir cientos de órdenes de flores para él. Al final del mes, el equipo de Trillion Gate alcanza la cifra objetivo de 20 millones, lo que conmueve a Gaku hasta las lágrimas, pues todos pensaban que su hobby con las computadoras era aburrido, hasta que Haru y Rin le demostraron lo contrario. Tras eso, Mitsusono compra su tienda y se convierte en su aliada oficial, por lo que obtienen suficientes fondos para crear una IA real. No obstante, Dragon Bank no tarda en responder, creando su propia tienda de flores con una IA sacada de su videojuego más popular. Eso toma por sorpresa a Kirika, quien jamás le roba ideas a la competencia, aunque fue su propio padre el que impuso ese movimiento. La nueva tienda de Dragon Bank mete en más aprietos al negocio de Mitsusono, aunque ella está segura de que le darán vuelta a la situación. O mejor dicho, esperar hasta que Haru se le ocurra una nueva idea millonaria: juegos online. Como Dragon Bank les robó su idea, van a pagarle con la misma moneda. Por ello, Haru y Gaku se presentan en varios estudios de videojuegos, pero son rechazados una y otra vez. Al final no les queda de otra que acudir a un estudio muy pequeño y rudimentario, dirigido por un joven llamado Sakura, quien se niega a crear un juego que solo busque sacarle dinero a sus usuarios en vez de entretenerlos. Por ese modelo de negocio, su pequeño estudio estaba al borde de la quiebra, aunque Haru le promete que les darán el mejor entorno de trabajo para que desarrollen un videojuego fiel a sus principios. Por supuesto que con ambiente de trabajo se refiere al apartamento de Gaku, quien justo en ese momento recibe una llamada de Haru para avisarle que deben mudarse. Luego de una inversión considerable, Haru consiguió una gran oficina en un rascacielos, donde el equipo de Sakura se instala para crear el ansiado videojuego. Hablando de eso, crear uno completamente nuevo llevaría hasta 2 años de desarrollo, por lo que Haru les propone hacer el remake de un juego antiguo que fue popular en su época. Para ello necesitan un equipo de producción que plantee una historia interesante para el juego y lo promueva en todos lados. Apenas escucha eso, Haru piensa en contratar al equipo detrás de Dragon Musume, el famoso videojuego de Dragon Bank. Cuando le cuentan eso a Kirika, esta acepta cerrar un trato con ellos, solo si obedecen sus órdenes durante el desarrollo del producto. Haru y Gaku prometen pensarse la oferta, aunque Kirika sabe muy bien que no la van a aceptar, por lo que se pregunta para qué fueron a su empresa en primer lugar.
Pues bien, Haru aprovecha la ocasión para colarse en el departamento de videojuegos, pero no encuentra a Horimoto, el famoso jefe de producción de esa área. En el ascensor de salida, Haru y Gaku se topan con Kazuma. Mientras Gaku se acobarda, Haru le planta cara por su plagio con la tienda online, a lo que el magnate responde que las grandes bestias suelen comerse a los animales pequeños. Ese es el principio del capitalismo, y por ende su máximo deber. Al volver a su oficina, Haru le propone a su equipo organizar una fiesta para anunciar su videojuego en colaboración con Horimoto. Como aún no lo conocen, esa táctica será perfecta para sacarlo de su escondite. Enseguida, el equipo de Trillion Game empieza a trabajar en su videojuego bajo la visión de Horimoto, aunque eso enfada tanto a Sakura que decide renunciar, pues ya no se siente el director del proyecto. Más adelante, Gaku encuentra a Sakura en su antigua oficina, donde él se lamenta de que nunca podrá superar a Horimoto y se siente un completo inútil. Gaku se siente identificado con sus palabras, pues también se creía inútil, hasta que conoció a Haru, quien explotó su potencial y lo sigue haciendo. Gracias al discurso de Gaku, Sakura recuerda cuánto lo necesitan sus colegas y decide regresar con ellos. Saltamos al anuncio del videojuego, en el que Sakura trata de mantener enganchado a los posibles inversores, mientras esperan por Haru, quien no da señales de vida. Cuando los inversores empiezan a retirarse, Haru por fin aparece con un invitado muy especial, Horimoto, quien anuncia su alianza con Trillion Game para crear el mejor videojuego para móviles. Gracias a eso, obtienen una gran suma de dinero para el desarrollo, desatando la euforia de Sakura y sus colegas. Luego, en privado, Haru le revela a Gaku que todo sobre Horimoto es un actor disfrazado. Resulta que cuando se colaron a Dragon Bank, Haru tomó fotos del lugar para luego añadir a Horimoto en Photoshop. Tras eso, publicó un artículo sobre Horimoto, revelando su identidad, aprovechando que Dragon Bank mantiene en secreto a su equipo de producción. Además, Haru pretende usar el juego como una fachada para conseguir inversores, pues en realidad desea construir un imperio mediático. Ante eso, Gaku señala que el equipo de Sakura estaba muy emocionado por el proyecto, aunque para Haru, ellos jamás se quejarán mientras reciban sueldo. En ese momento, Haru revela sus verdaderas intenciones, ser el mejor en la industria, y hará lo que sea para lograrlo. Entonces Haru acude a Kazuki para crear una agencia de talentos, algo en lo que el empresario tiene experiencia. Para convencerlo, Haru le ofrece limpiar su reputación, pues encontró un artículo sobre un crimen cometido por Kazuki, atropello y fuga. Aún así, el empresario se rehúsa a volver a entrar en la industria del entretenimiento. Aún así, Haru se presenta ante Seiya, el presidente de una agencia de talentos con la que Kazuki colaboró en el pasado. Haru le asegura que Kazuki quiere comprar su agencia, lo que despierta las sospechas de Seiya, pues parece ocultar algo del atropello. A la salida del edificio, Haru se topa con Himuro, un joven actor que está cansado de tanta atención mediática. Por otro lado, Rin descubre que el dinero recolectado para el videojuego ha desaparecido de su cuenta, por lo que Gaku no tiene otra que contarle el verdadero plan de Haru. Enseguida, Rin se dirige a confrontarlo, pero Gaku la detiene de inmediato, prometiéndole que crearán el mejor videojuego móvil a pesar de Haru. Por ello, le revelan todo al equipo de Sakura, quienes se comprometen a seguir con el desarrollo, aunque necesitan a un Horimoto, uno de verdad. Acto seguido, Gaku decide hackear el servidor de Dragon Bank para obtener los detalles de sus desarrolladores de videojuegos. En medio de eso, consigue las carpetas de los próximos proyectos de la empresa. Gaku se siente tentado a robarles toda esa información, pero pronto encuentra que detrás de eso hay creadores como Sakura, que solo quieren cumplir sus sueños. Cuando Kirika se entera del ataque cibernético, descubre que el hacker no solo dejó intacta su información, sino que les dejó un mensaje para mejorar su seguridad. Eso fue exactamente lo que hizo Gaku en su entrevista de trabajo, así que lo invita a una cita para arreglar el asunto. Volviendo con Haru, su investigación lo lleva a concluir que Kazuki jamás cometió el crimen, sino que fue Himuro, así que él y Seiya decidieron protegerlo. A raíz de eso, Kazuki quedó como el culpable y la propia Kirika se encargó de echarlo de la industria del entretenimiento, pues Dragon Bank usaba muchos de sus actores para sus comerciales.
Según Haru, pueden usar el dinero recolectado para comprar la agencia de Seiya, a quien amenazará con revelar la verdad de Himuro si se niega a vender. Al momento de la compra, Kazuki parece dudar de arruinar la reputación de Himuro, aunque acaba golpeando al actor y exigiéndole que se vaya de la empresa si no quiere pagar las consecuencias. Al mismo tiempo, Gaku se dirige a una feria para su cita con Kirika, donde prueban todas las atracciones junto a Tadanori, el secretario de ella que la sigue todo el tiempo. En la privacidad de una noria, Kirika deja de lado su faceta divertida para confrontarlo por el hackeo. Ante eso, Gaku afirma que él no sabe nada del tema, aunque menciona que el hacker podría haber estado buscando al equipo detrás de su famoso videojuego. Al final de la cita, Kirika le entrega esa información. Enseguida, Gaku y sus demás colegas contactan a Toru, el genio detrás de Dragon Musume. Por su parte, Haru y Kazuki acuden al mayor accionista de la agencia de talentos para contarle el crimen de Himuro y cómo Seiya lo está encubriendo. Mientras, Gaku y Rin estaban teniendo problemas con Toru porque exige demasiado dinero para trabajar con ellos. Sin embargo, Haru aparece de la nada y con su carisma lo convence de unirse a su equipo. Tras eso, Haru reconoce que subestimó la ambición de Gaku y se compromete a trabajar en sus dos proyectos, el Imperio Mediático y el videojuego. Cuando Haru regresa a la oficina, Sakura lo recibe con un empujón por haberlos engañado, aunque él lo sorprende con un invitado especial, Toru, quien enseguida les da una clase de cómo monetizar su próximo videojuego y exprimirle dinero a sus usuarios. Por supuesto, eso produce un choque de egos entre Toru y Sakura, hasta que por fin consiguen un punto en común y reanudan la producción del videojuego. En su nuevo ambiente de trabajo, Toru se siente más vivo que nunca, pues en Dragon Bank se quedaron con todos los ingresos del videojuego que desarrolló y jamás reconocieron que lo necesitaban. Ahora se dispone a crear el mejor videojuego junto a Sakura y dejar en ridículo a Dragon Bank. Hablando de eso, Kazuma convoca a Toru para dejarle claro que si continúa trabajando con Trillion Game arrasará con esa empresa y con su carrera profesional. Lleno de miedo, Toru le revela la fecha de estreno de su próximo videojuego, por lo que Dragon Bank anuncia otro videojuego para ese mismo día. Por si eso no era suficiente, Toru decide renunciar a Trillion Game para regresar a Dragon Bank, donde sí le pagarán como merece. Pese a eso, Haru y Gaku reconocen que no está siguiendo su corazón, pues en realidad desea crear videojuegos con la libertad que le ofrecían en Trillion Game, además de que le prometen un mejor porcentaje de las ganancias de su nuevo producto. Sin embargo, Toru sigue atormentándose con la amenaza de Kazuma y rechaza su oferta. En su lugar, Toru se presenta en un gran evento de Dragon Bank para su nuevo juego, donde también revelan su identidad por primera vez al público. A pesar de que recibe miles de aplausos, Toru no deja de pensar en las palabras de Haru y Gaku. Entonces, interrumpe un discurso de Kazuma para anunciar su renuncia a Dragon Bank, para así trabajar en Trillion Game, donde lo valoraron desde el primer segundo y recuperó su pasión por los videojuegos. Para finalizar con broche de oro, les anuncia el próximo gran juego de Trillion Game, aunque solo recibe aplausos de Gaku y Haru, eran los únicos que les importaba. De pronto Kazuma empieza a aplaudir y le desea suerte en su nuevo rumbo, pero todos sabemos lo que eso significa. En cuanto a la agencia de talentos, Haru y Kazuki se las arreglan para convencer al resto de inversores, consiguiendo el 51% de votos para un referéndum. En una reunión de accionistas, Kazuki exige la renuncia de Seiya y un nuevo presidente para la agencia. Ante eso, Seiya llama a un accionista entre los presentes para que cambiara su voto, eliminando su 1% de ventaja. Kazuma orquestó todo el asunto para perjudicar a Trillion Game. Sin embargo, no tenía previsto que Himuro declarara en contra de Seiya y nominara a Kazuki como el nuevo presidente. De pronto, un video musical ruidoso empieza a reproducirse en la pantalla y en las cornetas del lugar, cortesía de Gaku. Al mismo tiempo, Haru le advierte a Seiya que renuncie de una vez antes de que Himuro revele la verdad. Resulta que hace días, Haru y Kazuki le pidieron a Himuro que solo fingiera contar la verdad para asustar a Seiya, a quien desea fuera de la agencia por ser un jefe explotador. Gracias a eso, Seiya cumple su demanda, renunciando a su puesto y cediéndoselo a Kazuki, quien de inmediato anuncia su alianza con Trillion Game.
Por otro lado, Toru regresa a la oficina, donde Sakura y sus colegas estaban esperándolo con expresión de enfado, pero solo era una broma. Toru se conmueve hasta las lágrimas con esa bienvenida, reanudando el desarrollo del videojuego con Himuro y los demás talentos de la agencia como sus máximos promotores. Gracias a eso, el lanzamiento del juego resulta ser un total éxito, superando con creces al de Dragon Bank. Pero mientras sus colegas celebran, Haru ya piensa en su próximo movimiento, Trillion Game TV. Pese a que suena como un canal televisivo, Haru afirma que su medio de distribución será el internet. Luego de invertir las ganancias del videojuego, Trillion TV empieza con pie derecho, gracias a una increíble variedad de contenido y la participación de estrellas como Himuro. La parte mala es que Gaku debe permanecer las 24 horas activo para que el canal soporte el aumento de usuarios. A su vez, Haru convence a una respetada marca de teléfonos para convertirse en su primer patrocinador, lo que les da acceso a los fondos televisivos del país. Como era de esperar, Dragon Bank realiza su jugada, comprando una firma televisiva de mucho renombre para opacar a Trillion TV. Como la nueva directora de esa firma, Kirika declara que a partir de ahora distribuirán todos sus productos audiovisuales en una plataforma online. Uno de los directivos indica que sus patrocinadores se quejarán de ese modelo de negocio, aunque Kirika promete comprar a los patrocinadores. Como Dragon Bank está decidido a adquirir los derechos de los shows más populares del país, Haru señala que a partir de ahora deben enfocarse en noticias. Entonces acuden a Kunugi, quien alguna vez fue conocido como el mejor periodista de Japón, hasta que su propio canal le dio la espalda por tratar de denunciar a una poderosa empresa. Por ello, Haru le promete que en Trillion TV siempre irán por la verdad cueste, lo que convence a Kunugi. Mientras organizan las novedades del canal, Haru y Gaku reciben la visita sorpresa de Akari, una joven influencer que estaba cansada de participar en comerciales tontos y quiere demostrar su talento como presentadora. Ahora con Akari como el rostro de Trillion TV, Haru y Gaku proponen recolectar noticias de los propios usuarios. Gracias a eso, obtienen videos inéditos de una situación de rehenes en un restaurante. Mientras los otros canales televisivos estaban grabando desde el exterior, Trillion TV sumerge a sus espectadores en el restaurante. Todo el país acaba sintonizando su canal, incluyendo la policía, quienes aprovechan eso para irrumpir en el lugar y arrestar al secuestrador. El equipo de Trillion TV decide celebrar el récord de espectadores en un bar. Mientras Gaku y Rin ayudan a una Akari embriagada, Kunugi le pregunta a Haru sus verdaderas intenciones con el canal de noticias, pues no se cree que sea tan bueno. Ante eso, Haru confiesa que Trillion TV es una fachada para conseguir ingresos por publicidad, algo que Gaku y Rin escuchan desde el otro lado. Al otro día, un usuario les envía un video de un teléfono explotando, luego de conectarse a su cargador. El problema es que ese dispositivo pertenece a la misma marca de teléfono que los patrocina, aunque Akari y Kunugi se comprometen a lanzar una noticia en su contra por su compromiso con la verdad. Justo antes de que salieran al aire, los directivos de esa empresa los interrumpen. Kunugi estaba seguro de que volverían a darle la espalda, aunque Rin afirma que lanzarán esa noticia. No obstante, Haru les propone algo distinto a los directivos, enterrar esa noticia negativa a cambio de mayores ingresos por publicidad, decepcionando bastante a sus colegas. Luego, en una cena con los directivos para cerrar el asunto, Haru conecta uno de sus teléfonos a un cargador y le escribe mensajes a su presidente, amenazando con publicar la noticia si no admiten públicamente su error. Por miedo a la opinión pública, el presidente aclama que le devolverán el dinero a sus clientes y repararán los dispositivos. Tras esa noticia, Haru le anuncia a su equipo que mientras él y Kunugi juegan sucio con los competidores, Gaku, Rin y Akari se encarguen de mantener en pie sus productos y servicios. Con esa clase de sinergia llegarán al éxito. Al otro día, Kirika anuncia que su plataforma de streaming será añadida a varias líneas de televisores y ofrece un año de suscripción gratis a sus clientes. No le importan las pérdidas a corto plazo, mientras que a la larga aplasten a su competencia. Y por si a alguien le quedaban dudas, Kirika le declara la guerra a Trillion Game.
Ante eso, Akari se alza entre los presentes para asegurar que Haru nunca involucraría su negocio para una competencia personal. Al ver su actitud, Kirika le pregunta si está enamorada de él, dejando a Akari sin otra opción que darle la razón. Apenas se termina la conferencia, Akari se dirige a Haru para darle explicaciones, pero él asume que dijo eso para atraer la atención pública. Si bien darán mucho de qué hablar en la prensa, Akari dijo la verdad en ese momento. En cuanto al próximo movimiento de la empresa, Haru propone ingresar en la industria del anime, y qué mejor que con el aclamado estudio Popora, cuyos productos se estrenan exclusivamente en cines y DVDs, es decir, van a distribuir su contenido en su plataforma. El problema es que Dragon Bank se les ha adelantado e incluso solicitaron una película de su videojuego estrella. Por tanto, Haru invita a Kirika a una cena, donde ella le explica que la directora de Popora, Usami, es demasiado exigente con su trabajo, así que sus películas siempre se pasan de presupuesto y producen pocas ganancias. Lo que más le conviene al estudio es aceptar el trato de Dragon Bank, dejando sin opciones a Trillion. Por otro lado, Haru y Gaku se reúnen con Azumi, la productora de Popora, quien se niega a cerrar un trato con ellos. No obstante, Haru le habla sobre un antiguo manga basado en la infancia de Azumi, que jamás se convirtió en película, pues Usami decidió enfocarse en otros proyectos. A cambio de su alianza, Haru le promete que llevarán su historia más preciada a la gran pantalla. Cuando le presentan la idea a Usami, esta les recuerda que primero debe trabajar en la película de Dragon Bank, además de que no le interesa el manga de Azumi. Ante eso, Haru le revela que si trabaja con ellos podrá colaborar con California Land, el estudio de animación más aclamado del mundo, e incluso llama a su presidente, Walt, para convencerla. Por si eso no era suficiente, Walt también animó un pequeño segmento del manga de Azumi, mostrándole su potencial a Usami. Al volver a su empresa, Gaku felicita a Haru por ese acuerdo inesperado de California Land, aunque justo en ese momento aparecen Walt y sus socios, quienes no eran más que actores pagados para convencer a Usami. Luego de contactar a California Land, Kirika le revela el engaño a Usami, justo antes de que anunciara su alianza con Trillion en una conferencia. Por supuesto, Usami no duda en revelar eso en la conferencia, aunque esa experiencia al menos le sirvió para recordar la historia de Azumi, confesando que ese iba a ser su primer proyecto juntas, pero no contaban con los recursos necesarios. Pese al engaño de Trillion, Usami se compromete a lanzar la anhelada adaptación de Azumi en su plataforma de streaming. Además, Haru afirma que la tendrán lista para dentro de 6 meses, un tiempo demasiado escaso para una película animada, pero juntarán sus habilidades con una IA para lograrlo. Así fue como Haru animó el pequeño segmento de prueba. En cuanto a la enorme deuda de Popora, Haru anuncia que todas las películas del estudio serán estrenadas en Trillion TV, lo que generará suficientes ganancias como para limpiar sus deudas. Al ver su acuerdo con Popora, varias empresas electrónicas se aliaron con Trillion para incluir un botón de su plataforma en sus controles, superando la jugada de Dragon Bank. Ante eso, Kazuma convoca a los directivos de Trillion para admitir su derrota, ofreciéndoles 70,000 millones de yenes para comprar su empresa. Solo que vienen con una pequeña condición, y es que Haru se case con Kirika. Si bien Kirika estaba interesada en él, no se esperaba esa solicitud. Para desgracia de Kazuma, Haru se niega a esta petición, aunque el empresario mantiene en pie su oferta de adquisición. Haru y Gaku comienzan a considerarla en serio, pues estarían obteniendo de golpe un dinero que les duraría toda la vida. Por ello, Haru lo lleva a un casino, donde por un golpe de suerte, Gaku obtiene mucho dinero. Entonces, Haru le pregunta si quiere retirarse ahora con las ganancias, o quiere seguir apostando y ganar muchísimo más. Al escuchar eso, Gaku apuesta todas sus fichas a expensas de que podría perder todo, pues no empezaron ese negocio para al final formar parte de Dragon Bank. Van a llegar al $1 billón de valor, cueste lo que cueste. Cuando le transmiten su negativa a Kazuma, este les advierte que su empresa acabará tragándoselos por las malas. Lleno de orgullo, Haru promete que sucederá lo contrario, afirmando que Trillion Games se tragará a Dragon Bank. Más tarde, Kirika recibe la noticia de que ha sido trasladada a la división de supermercados de la empresa. En busca de explicaciones, acude molesta a su padre, quien le recuerda que siempre será parte de Dragon Bank.
Por su parte, Kazuki les deja claro a Haru y a Gaku que para competir contra Kazuma necesitarán mucho más dinero. Haru se lo toma demasiado literal, exclamando que el próximo servicio de su empresa será un banco online. A medida que Gaku trabaja en el diseño y la seguridad del banco, Haru y Rin se encargan de promocionarlo por la ciudad, ofreciendo beneficios imperdibles. Como táctica de marketing, Haru prepara la transmisión en vivo de un código QR en el aire, dándole puntos de banco a todo el que lo escanee. A pesar de que su nuevo servicio estaba teniendo mucho éxito, Haru y Gaku van más allá, proponiendo que su banco online también sirva como tarjeta digital para el metro. A la hora de negociar con Wataru, el presidente del sector ferroviario local, Haru y Gaku se topan con Kirika, quien desea obtener el mismo trato, luego de descubrir que los supermercados de Dragon Bank tienen su propia tarjeta. Esa noche, Haru la invita a una cena en un lujoso yate para proponerle matrimonio, pero por puras razones comerciales. Juntos podrán convencer a Wataru. Kirika no se lo estaba tomando en serio, hasta que se tropieza sobre Haru, quien le menciona que podrían casarse de verdad, con todo lo que ello implica. Kirika se imagina ese escenario y no puede evitar sonreír. A pesar de que confía del todo en las intenciones de Haru, no sería la primera vez que miente por su negocio. Al mismo tiempo, Rin pasa por la oficina para llevarle comida a Gaku, quien se queda por esa noche a trabajar. Al verlo recién bañado, Rin descubre que detrás de ese estilo nerd se esconde alguien bastante guapo. De pronto, Haru aparece de la nada para anunciarle su compromiso con Kirika. Vestidos como novios de boda, ambos acuden a Wataru, a quien logran convencer con su unión. Por ello, el presidente concreta una reunión con los representantes locales del sector ferroviario. Juntos, Haru y Kirika le exponen las ventajas de usar su banco conectado a otros servicios, creando un espacio económico digital sin precedentes, algo a lo que no pueden negarse. Tras esa victoria, Haru y Gaku chocan los 5, pero Kirika nunca antes lo había hecho, aunque nunca es tarde para aprender. Al enterarse de su alianza con Trillion, Kazuma tacha de traidor a su hija y promete arrasar con su nuevo emprendimiento. Como prueba de ello, Kazuma anuncia un acuerdo de la app de Dragon Bank con el sistema ferroviario de todo el país. Al mismo tiempo, el servidor de Trillion TV es atacado por un virus informático que filtra los datos personales de todos sus usuarios. Un ataque tan agresivo jamás podría venir del exterior, sino de un topo dentro de sus filas. En ese momento, Haru estaba cenando con Kazuma, quien le recuerda que su ambición desmedida tendría consecuencias. Haru regresa derrotado a su oficina, donde Rin les pide que jamás cierren Trillion Game pese a los problemas, pues está segura de que juntos hallarán una solución. Esa fue su manera de despedirse, pues en una posterior conferencia de prensa asume la culpa por la filtración de datos y renuncia a su puesto. Por otro lado, Kazuma le entrega un sobre de dinero a Tadanori, quien sobornó a la empleada de Trillion Game que plantó el virus. Tadanori pensaba que al hacer eso, Kirika podría regresar a la división superior de Dragon Bank, pero Kazuma jamás le prometió eso. Aprovechando el momento vulnerable de Trillion Game, Kazuma se reúne con sus directivos para plantearles la misma oferta, con la condición de que Haru le ruegue de rodillas. Sorprendentemente, el joven cumple su mandato, aunque le pide a cambio la mano de Kirika, esta vez de verdad, así que podrá entrar a su familia y eventualmente tomar el control de Dragon Bank. Gaku le pregunta cuál es el truco detrás de esa estrategia, pero Haru le deja claro que no lo hay. Quiere ganar $1 billón y está optando por el mejor camino para lograrlo. Para él, Trillion Game está acabado, a pesar de que Gaku le recuerde todo lo que construyeron juntos. Poco después, Haru, ahora como directivo de Dragon Bank, se encarga de presentarle a los trabajadores de Trillion Game su nuevo presidente, Tachibana, quien es avaricioso y explotador, todo lo contrario a Rin. Luego de la remodelación de su oficina, Gaku encuentra entre la basura una silla que le obsequió Haru cuando iniciaron Trillion Game, cuando eran felices y no lo sabían. Mientras Gaku se estaba planteando su renuncia, Haru lo sorprende con la noticia de que se convertirá en CEO de Dragon Bank, pero primero necesita filtrar los trapos sucios de Kazuma. Va a destruir desde dentro la empresa que tanto daño les hizo, lo cual era su objetivo inicial, pero lo mantuvo en secreto hasta ahora.
Por ello le agradece toda su ayuda a Gaku, además de que le recuerda que mientras no venda sus acciones, Trillium Games seguirá vivo. Como el gran final de su plan, logra darle acceso a Gaku a la oficina de Kazuma para que hackeara su laptop y consiguiera evidencia de sus negocios ilegales. Kazuma regresa de improviso a su oficina, pues había olvidado su teléfono, dejando a Gaku sin otra opción que esconderse bajo el escritorio. En eso, el anciano tira por accidente un bolígrafo, pero justo cuando se disponía a recogerlo, Haru se le adelanta para que no descubriera a su amigo. Gracias a eso, el equipo original de Trillium Game filtra esa información a la prensa, aunque las autoridades tumban esas publicaciones porque creen que son falsas. Peor aún, Kazuma tenía una cámara escondida en su oficina, por lo que descubre el plan de Haru y Gaku. Ante eso, Haru revela que los accionistas de Dragon Bank decidieron vender luego de que les mostrara sus negocios ilícitos. A su vez, Kazuki se encargó de atraer inversores ajenos que votan por el despido de Kazuma. En cuanto a las acciones restantes que le pertenecen a Kazuma, Gaku proyecta ante la mesa directiva un video de Kazuma hablando de sus trapos sucios. No solo robó información de su laptop, sino que plantó un programa de vigilancia. Sin otra opción, Kazuma acepta darle sus acciones para que no filtraran ese video al público. Aún así, faltan un 6% de acciones para poseer la mayor parte de Dragon Bank, para lo que Haru usa su último recurso, Kirika, quien por el bien de su padre renuncia a sus acciones. En consecuencia, Haru propone a Gaku como el nuevo presidente de Dragon Bank, así que lo primero que hacen es recontratar a Rin para comenzar de nuevo. Por desgracia, Haru no podrá acompañarlos, pues corre el riesgo de que Kazuma busque venganza y lo denuncie por manipular el mercado, a pesar de que ese movimiento implica que los dos acaben en prisión. Antes de irse, Haru le entrega la silla presidencial de Dragon Bank a Gaku, confiándole el futuro de su imperio. Como su nueva administración, Gaku asume el liderato de Trillium Game, mientras que Dragon Bank será presidida por Kirika, una unión con la que no solo recuperan sus negocios, sino que los llevan al siguiente nivel. 2 años después, vemos que Gaku sigue en lo alto del imperio y de vez en cuando se reúne con Rin, presidenta de Flores Mitsusono. Finalmente, Gaku se arma de valor para invitarla a una cita formal, a lo que ella acepta de inmediato. Al final de la jornada, Gaku intenta comprar un bocadillo en la calle, pero su billete sale volando. Adivinen quién lo atrapa. Así es, Haru, quien le presenta el siguiente paso de su plan, pues su empresa aún no vale $1 billón. Y así termina esta serie. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.